Buenos días, le damos la bienvenida al ciclo de conferencias organizadas con motivo de la celebración de Extenda Global 2020, en las que ponentes de prestigio internacional abordan las claves del comercio internacional. Mi nombre es Javier Domínguez Benjumea y soy técnico del Departamento de Desarrollo de Mercado de Asia, dentro del área de promoción y red exterior de Extenda. A continuación, tengo el placer de presentarles a don Tomás González Pérez, director de expansión de IDOM y presidente de ASEMPEA, Asociación Empresarial España-ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Su experiencia se ha centrado siempre en el área internacional, en estrategia y negociación transcultural en más de 5 idiomas. En su conferencia para Extenda Global, ASEAN, clave en el comercio mundial, expondrá la importancia de la asociación para las empresas españolas y la necesidad de que apuesten por estos mercados. Sin más, cedo la palabra a don Tomás González Pérez. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y desde luego quería comenzar agradeciendo a Extenda la oportunidad que me da de compartir con todos ustedes pues, algunas ideas sobre los países ASEAN. Mi nombre es Tomás González, soy director de expansión de una ingeniería española que se llama IDOM y temporalmente al menos ocupo la presidencia de la Asociación Empresarial España-ASEAN, donde bueno, pues, lo que tratamos es de acercar España a los países ASEAN y ASEAN también a España, manteniendo relaciones institucionales, comerciales, etc. Voy a compartir con ustedes una presentación donde bueno, me iré acompañando de algunos datos, porque lo que quería era explicar, en primer lugar, darles algunas ideas generales sobre lo que es ASEAN, que no es una zona del mundo muy conocida para las empresas españolas. Las empresas españolas tradicionalmente han ocupado primero España, después Europa, Latinoamérica, Mediterráneo, Oriente Medio, y le quedan normalmente dos zonas del mundo, por no hablar de alguna más, pero en general dos zonas del mundo, que son África y ASEAN, digamos, no voy a decir desconocidas porque hay excepciones magníficas, pero donde no es habitual encontrar empresas españolas. Eso es lo que voy a tratar hoy de contar aquí, de transmitirles a todos ustedes que hay una zona, ASEAN, donde se está jugando buena parte del partido actual y futuro, con unos datos muy importantes. También me gustaría hacer una mención breve de oportunidades por países, también muy breve, en total no hablaré más de media hora. También haré una mención sobre un sector importante para Andalucía, como es el sector agroalimentario, un matiz sin tratar de entrar en unas profundidades, primero porque no las domino, y una mención final a las consecuencias del COVID, que desde luego nos está marcando a todas las empresas la pauta a lo largo de todos estos meses. Y luego después tendrán la oportunidad de contestar las preguntas que quieran hacerme, siempre y cuando evidentemente pues, no sean demasiado específicas, porque en mi sector sí que creo conocer bastante bien los temas, pero no todos los sectores son de mi dominio. Pero en todo caso siempre les podré dar la referencia de quién se la puede contestar. Y en todo caso, en mi asociación, la que yo presido, ASEMPEA, está a su disposición para contestar cualquier pregunta. Pues comienzo sin más, compartiendo la presentación. Lo he titulado ASEAN, claves en el comercio mundial. Y porque, bueno, creo que es un espacio verdaderamente clave. Desde luego lo está siendo en este momento, pero lo irá cogiendo, teniendo en cuenta las tensiones de China, Estados Unidos, etcétera, se está convirtiendo en una zona de mucha importancia para el comercio. He titulado Extenda y ASEAN en esta presentación general de los países, porque también me he servido de algunos comentarios interesantes que he visto en una presentación de Extenda y que creo que pueden ser complementarios a lo que yo diga sobre esta zona. Bueno, entramos en materia. Esto es ASEAN. Lo que ven en la pantalla es ASEAN. Son
Los países están en la pantalla, hay de todo, es decir, hay países con una cantidad de habitantes como Indonesia con 260 millones, hay microestados como Brunei, o sea, hay un cajón desastre, pero desde luego los datos son estos, alrededor de 650 millones de habitantes, un bajo desempleo. Bueno, estos son los datos generales, un PIB de casi 3.000 billones, con un crecimiento real que ya nos gustaría a nosotros, del 5,2%. Cierto es que este crecimiento este año se va a ver disminuido, como en todos los países del mundo, pero va a ser una disminución, la prevista al menos, que la veremos después, mucho menor de lo que se está esperando digamos, en otros países occidentales, y además también la recuperación se prevé que sea más rápida a lo largo del 2021. Estos son, como digo, los datos generales, están entrando cada vez más turistas y esta es la foto. Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia, Indonesia, Brunei y Singapur. Insisto, lo veremos después, con características muy diferentes los unos de los otros. Para ir colocándonos en posición de lo que estamos hablando, ASEAN, si ASEAN fuera una economía, todos los países de ASEAN serían la quinta economía mundial después de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, muy a la altura del Reino Unido, incluso de la India. Es el tercer mercado del mundo en población, si lo tomáramos como una unidad, y desde luego, como vemos, con un crecimiento muy fuerte. China, bueno, este año, insisto, esto va a ir cambiando, pero queremos pensar, y desde luego yo no tengo una bola de cristal para poder decir cómo va a ser el impacto del COVID con esta incertidumbre, pero esto es lo que era hace un par de años, crecimientos importantes, son los últimos datos que tenía, y realmente espero que se vuelvan a retomar. Como resumen, gran mercado, gran crecimiento. He tomado esta transparencia de una presentación de Extenda porque, bueno, realmente viene a corroborar lo que yo he comentado. Extenda, además, tiene, que yo sepa, una presencia, lo veremos después, una conexión en Vietnam muy importante, pero desde luego está, como empresas andaluzas, está a su disposición para, desde luego, ampliar esta información con sus delegados y sus contactos locales. Este también lo he copiado, este es el equipo que figura en su, no sé si habrá una actualización, en Extenda se la podrán actualizar más, pero ya ven que tienen en la zona, está en Vietnam como una antena y otra antena que cubre Singapur, Malasia y Tailandia, con personas que también las tienen a disposición en la sede central. Bueno, dicho esto, para ir centrando un poco la voluntad de Extenda de tener presencia allí, algo más de lo que he estado contando a nivel geográfico, qué significa la comunidad económica del sudeste asiático. Bueno, significa una libre circulación de bienes, de servicios, de inversiones, de capitales, es decir, algo parecido a lo que tenemos en Europa, desde luego, hombre, con menos unidad política, es una unidad un poco más ligera, más light, pero desde luego con una relación, unas reglas ya más establecidas, donde lo que quieren indicar es que quieren navegar, los países de la zona ASEAN quieren navegar juntos en algunos temas. Están ampliando sus normativas de protección al consumidor, de la competencia, es decir, aquí hay una serie de normas que son horizontales a todos los países de lo que es ASEAN. Además, ASEAN tiene otro punto muy interesante, que son las relaciones que desde ASEAN se pueden hacer, porque ellos han firmado relaciones a nivel regional y bilateral, pues con buenos países del mundo, con
un buen número de países del mundo, como China, los que vemos, China, Japón, Corea. O sea, hay un mercado potencial protegido por esos tratados de 2.700 millones de personas. Bueno, y desde luego en 2016 ya lo habían reducido la mayor parte de los acuerdos, normalmente desde que se firman hasta que se llega al 0% de reducción arancelaria, suelen pasar unos años. Veremos después que en el de Vietnam la idea es que sean 7, se acaba de llevar a efecto, y hay una serie de negociaciones en marcha con los países de la Unión Europea y con el Pacífico. Es decir, zona que además está queriendo jugar un papel importante a nivel mundial de comercio y de las reglas del comercio. Ya vamos con tres ideas que son mercado importante en número de personas, mercado ordenado debido a este tipo de tratados y mercado además donde ustedes pueden utilizar las antenas de Extenda para tener mayor presencia. Con la Unión Europea tenemos 2 acuerdos firmados, Singapur y Vietnam. El de Vietnam acaba de entrar en vigor, se firmó en febrero, si no recuerdo mal, y lo han ido ratificando, han tenido que ratificar a nivel de las instituciones europeas y ya está en marcha. Y bueno, luego entraremos un poquito más en detalle, pero realmente nos puede permitir, sobre todo a las empresas andaluzas, el acuerdo de Vietnam puede ser muy interesante porque es uno de los países en los que el tema agroalimentario puede tener mucho interés y va a permitir una normativa pues, más unificada y un descenso de los aranceles también, como digo, en un plazo de 7 años muy importante. En negociación están Indonesia y Filipinas. Indonesia es un país enorme, como decía, y en espera, paralizados por distintas razones, en casos temas políticos fundamentalmente, están Malasia, Myanmar y Tailandia. Bueno, estamos ya poco conociendo estos países con las menciones que estoy. Entro ya país por país. Voy a dedicar unos 10 minutos más o menos a contar un poco lo que son estos países. Singapur, bueno, ya vemos, es una población pequeña. Si alguien ha estado por allí, desde luego, Singapur a nivel tecnológico y a nivel de desarrollo y de sofisticación es un país de primer nivel. Homologable, diría que a cualquiera de Europa y desde luego por encima de bastantes de europeos, ¿no? Allí no se va vendiendo commodity, por eso ponemos, bueno, hay oportunidades en temas de desarrollo, de nanotecnología, de electrónica, de educación, en salud, pero hay un factor clave. En Singapur, como digo, no se va vendiendo commodity, se buscan soluciones muy especiales, es decir, aquí compran lo mejor de lo mejor. Ya vemos, por coger 2 transparencias de Malasia y Singapur, ya vemos el PIB per cápita, pues en un caso está cerca de los $65.000 y mientras que en el otro, por poner un caso, estamos en 11.000 y pico, ¿no? Singapur, país muy potente, pequeño, pero de oportunidades cuando alguien tenga un nicho muy específico y sofisticado. Esta primera transparencia habla de los 2 países a los que yo he llamado como infraestructuras de buena calidad. Es decir, cuando uno va a Singapur y va a Laos, por decir un caso, son países absolutamente respetables, pero desde luego las infraestructuras no tienen nada que ver. Desde el momento en que uno pisa el aeropuerto hasta el momento en que llega a un hotel o toma un autobús o un transporte público o entra o camina por las calles. Es absolutamente distinto. Son 2 países, Singapur y Malasia, dentro de esa categoría, de alguna manera, de infraestructuras de buena calidad. Malasia ya, por pasar a otro, es ya un país bueno, con una población de 31 millones, ya casi 32, o sea, ya es un país bueno, pues con potencia poblacional, con un PIB per cápita que para la zona pues, está bastante bien y donde ya se abren más las oportunidades industriales, ¿no? Hay plantas de automoción, de electrónica, de ferrocarril, de aeronáutica, hay algunas inversiones españolas muy importantes, la de Acerinox, por ejemplo, que fue, creo que es la inversión más importante que España ha hecho, que las empresas españolas han hecho en Malasia,
está en una zona de Malasia que es el sur, Johor Bahru, frontera con Singapur, donde, como en Malasia los costes son bastante menores que en Singapur, pues se están convirtiendo en una especie, no diría de taller, porque hay polígonos industriales, diríamos, homologables a parques tecnológicos europeos, pero bueno, es una zona fronteriza, Johor Bahru, en el sur, que es importante. Aquí es importante, una clave es la marca. Realmente en Malasia existe una preferencia por los países de habla inglesa. No sé si todo el mundo sabe que Malasia es parte de la Commonwealth, o sea que realmente bueno, tienen una herencia británica, valoran mucho la calidad europea. Ahora bien, la mala noticia es que valoran bastante la calidad europea del centro y norte, sobre todo si hablamos de tecnologías y servicios. Todavía tenemos recorrido, tenemos trabajo que hacer los países del sur de Europa para cambiar esa mentalidad, pero la noticia menos mala es que en cuanto a alimentos y bebidas, los productos españoles e italianos están bien valorados. Bueno, pasamos de esa parte de las infraestructuras de buena calidad a las de calidad media. Esto es otra tipología de países. Un país pequeño, rico, que es Brunei. Bueno, ya vemos la población, no llega al medio millón de habitantes, un PIB per cápita ya es el segundo de la zona, con $31.000, desde Singapur, con oportunidades muy claritas, sobre todo es un mercado pequeño, yo diría, en fin, no quiero sin menospreciar, interesante fundamentalmente para oil and gas. También es interesante el punto de, no sé si está calificado como paraíso fiscal, pero la fiscalidad es muy interesante en Brunei, el poder estudiar la instalación desde la perspectiva fiscal. Mencionaremos también después el tema de la industria halal, porque claro, el tema de la alimentación, especialmente en Andalucía, el entender lo que es el halal es muy importante. De hecho, uno de los socios de nuestra asociación, Gasempea, es una empresa ubicada en Andalucía, que es el Instituto Halal, y que su interés, de hecho, está en la asociación precisamente porque países como Indonesia, con 270 millones de habitantes, es el país con mayor número de musulmanes del mundo. Bueno, como decía, en Brunei, o pasaremos a Indonesia, en Brunei, oil and gas, para ir un poco el tema fiscal, petroquímica, defensa, porque los países pequeños y ricos normalmente eso es algo en lo que invierten bastante, pero es un pequeño mercado. Tailandia es un país, un mercado muy complicado. Muchas barreras arancelarias y no arancelarias para los inversores extranjeros. Por ejemplo, pues, todas sus publicaciones de los concursos suelen ir en tailandés, aunque estén pensadas para empresas internacionales. En España también se publican en español, pero vamos, en aquel caso es que están buscando experiencia internacional y se publica en tailandés, con lo cual ya empieza a ser ya una barrera, ¿no? Nosotros como ingenieros, por ejemplo, pues la posible homologación es otro lío súper importante. Teóricamente para todo hay solución, pero cuando uno intenta resolver eso mediante la solución teórica, se encuentra que en la práctica es un camino bastante más complicado. No diría que imposible, evidentemente Tailandia es un magnífico país, pero hay que ir preparado para ir bien asesorado, en fin, sabiendo que hay una serie de barreras importantes. En cambio hay oportunidades, hay empresas españolas, hay una cámara, incluso hay una cámara de comercio hispano-tailandesa, que puede ayudar bastante. Hay oportunidades en ferrocarriles, en automoción, en manufacturing, y también están intentando entrar en las energías renovables. Por ir a Indonesia, Indonesia es otro país, a mí me parece un país magnífico en volumen, pero claro, el tema es que después hay un aspecto muy clave que pongo abajo, que son las relaciones. Es un país de relaciones, es un país donde existen unas élites que verdaderamente tienen relación y bueno, creo que es un factor fundamental en la consecución de contratos allá. No hablo de corrupción, estoy hablando de relaciones, estoy hablando
de generar confianza, estoy hablando de acertar a la primera. Para eso es muy importante, como digo, las relaciones con esa élite indonesia. Hay oportunidades muchísimas, como no puede ser de otra manera, en un país de 270 millones de habitantes, con más de 16.000 islas, con las oportunidades y dificultades que eso genera. Por eso estábamos hablando, pongo aquí como oportunidades, nosotros estamos participando, por ejemplo, en temas de tratamiento de aguas y residuos, los diseños de aplicaciones, ferrocarril, se lleva bastante tiempo hablando de la alta velocidad en Java, la energía es otra de las oportunidades. Realmente Indonesia es un mercado con un gran potencial. Hay que ir preparado también para estos problemas internos que mencionaba. No es complicado hacer buenas conexiones en comparación con buenas relaciones en comparación con otros países vecinos, pero eso sí, hay que vivir allí. O sea, el que quiera, estos son países, pero Indonesia en particular, donde no se llevan mediante Teams o Zoom, se llevan con presencia continuada. Vietnam es un país interesantísimo. Aquí menciono la industria alimentaria, que entre otras es de un peso específico importante en Andalucía. Bueno, aquí pongo 95 millones, pero el último dato, ya que tengo, se aproxima a los 100, un PIB per cápita bajo, pero que además, como decía, con un detalle muy interesante, que es la reciente firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam. O sea, que realmente se comprometen a eliminar el 99% de los derechos de aduanas entre ambos bloques, entre Vietnam y la Unión Europea, en un máximo de 10 años. O sea, bueno, hay algunos sectores, pues clave, lácteos, farmacéuticos, tal. Bueno, cada sector, en estos acuerdos, cada sector tiene un porcentaje y unos años, pues, por ejemplo, el lácteo, el 20% en 5 años, pero el automovilístico van reduciendo progresivamente para llegar a 0 en 7 años. Bueno, cada uno de ellos tiene su propia especificidad, son temas de protección mutua, pero desde luego un acuerdo de libre comercio implica un aumento de las oportunidades de manera evidente, Temas como aceites, etcétera, pues la verdad es que, en fin, ya se está funcionando allí, como digo, pero bueno, las inversiones extranjeras, el dato de la inversión extranjera ya nos dice cuán atractivo es este país, ¿no? Las inversiones acumuladas de la Unión Europea en Vietnam pues ascienden a 20.000 millones de euros. Cierto es que en España, lo he dicho antes, en ASEAN para España es una zona muy desconocida. De hecho, por ejemplo, en este volumen de inversiones de 20.000 millones, los que corresponden a España son menos de 100 en Vietnam. Con lo cual ya nos damos una idea de que España está presente de una manera muy tímida y muy modesta. Bueno, no me quiero entretener más, insisto, Vietnam es un país de infraestructura de calidad media, pero con grandes oportunidades. Filipinas es otro país importante, 106 millones, es muy diferente en su estructura, así como, por ejemplo, en Indonesia, se me ha olvidado comentar que hay empresas públicas muy importantes que acaban siendo unos buenos posibles socios para nuestros negocios. En Filipinas existe una iniciativa privada importantísima. Algunas de ellas son antiguos familias españolas, ahí están los Ayala, los Aboitiz, en fin, gente que además, bueno, pues nos ve con una razonable simpatía. Hay ese aspecto cultural que desde la embajada luego se intenta cultivar y eso ayuda bastante. Y las oportunidades son enormes porque además, sobre todo para grandes proyectos, existe lo que se llaman, tiene un nombre muy específico, la traducción sería propuestas no solicitadas, es decir, cualquier grupo o cualquier empresa, si quiere, por ejemplo,
si cree oportuno hacer un aeropuerto, propone al gobierno hacer un aeropuerto privado, por ejemplo, o una obra enorme, y entonces el Estado y propone un estudio de viabilidad, el Estado lo saca a concurso y aquel que lo ha propuesto tiene un derecho de tanteo, lo cual está generando una dinamización muy importante. Ahora, para esos grandes proyectos es importante la financiación. Voy ya más rápido, que me quedan aproximadamente 7-8 minutos, quería hacer un repaso. Aquí no me voy a detener demasiado, son países, ya vemos aquí el PIB per cápita, nos da una idea de su poder adquisitivo. El que más tiene es Laos, con 2.540 dólares, poblaciones, en el caso de Laos y Camboya, pequeñas, Myanmar más grande, pero son países en desarrollo. Ahí, en todo caso, surgen oportunidades, como he puesto en algunos sectores aquí, desde el turismo, la construcción, pero la sofisticación, el crédito es menor y, por lo tanto, pues son países en los que hay que andar con muchísimo más ojo, no porque ellos nos vayan a engañar o no, sino porque, como digo, las vías que tenemos abiertas son menos exploradas y, por lo tanto, pues no está mal a veces la oportunidad, siempre y cuando, evidentemente, nuestra empresa tenga la oportunidad de entrar en ese negocio. Estaríamos hablando de ir tal vez protegidos pues, por fondos multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo. Por ejemplo, nosotros en ingeniería y consultoría son cosas que utilizamos, son fondos que utilizamos, a los que nos presentamos, a cuyos concursos nos presentamos precisamente para estos países. ¿De acuerdo? Bueno, esta es un poco la parte donde he querido transmitir una idea de ASEAN, sitio de oportunidad, con poca presencia española, pero con grandes oportunidades. Quiero mencionar aquí también brevemente algunos temas como el sector agroalimentario, porque creo que es clave para algunas empresas andaluzas, que seguro que estarán conectadas hoy. Bueno, aquí hay que tener en cuenta las normas halal de las religiones distintas. Hay aquí todavía, en general, en ASEAN, con algunas excepciones, bueno, pues hay barreras no arancelarias importantes, hay mucho que avanzar en etiquetado, en reglas de clasificación, en protección de propiedad, en la protección de la trazabilidad. Bueno, en este caso hay mucho posibilidad de mejora, pero la verdad es que es un sector que está avanzando de manera muy, muy, muy importante. Y además, aprovechando las negociaciones que se están haciendo, como digo, la que se acaba de firmar con Vietnam, que Vietnam, vuelvo a insistir en el interés, hay una antena específica de Extenda, hay un reciente acuerdo firmado que nos da muchas más oportunidades, y en ese marco, en el marco de la discusión de los acuerdos, sí que se habla del refuerzo de la cooperación en clave en áreas que son claves, como la seguridad del producto, las que pongo aquí, el etiquetado, las normas técnicas, e incluso el reconocimiento mutuo de los registros de productos alimentarios. Se ha hecho un listado en el de Vietnam, por ejemplo, para proteger la denominación de origen de algunos de nuestras denominaciones de origen, pero seguro que hay muchísimo más que hacer. O sea, seguro que, bueno, pues denominaciones de origen o indicaciones de origen protegidas, no sé, en Andalucía, garbanzo, escacena y tal, pues no sé si está incluido, pero desde luego, si no lo está, es algo a trabajar. Y desde luego se intenta mejorar las prácticas de valoración aduanera, precios de transferencia, en fin, todos estos aspectos técnicos que al final pueden llevar al traste cualquiera de nuestras operaciones comerciales. Muy bien. Como resumen de esto, realmente la Unión Europea tiene un problema de visibilidad. Allí el protagonista fundamental es China. China con Estados Unidos. Estados Unidos tiene claro que si pierde la partida ASEAN, en fin, va a bajar su potencia en el mundo, porque esta es una zona de gran crecimiento. Y de hecho, algunos de los países, por ejemplo Indonesia, está utilizando esa recomendación o incluso prohibición en algún caso que tiene en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues Estados Unidos está recomendando a sus empresas, y en algunos casos más que recomendando, que salgan de China, y ahí está Indonesia diciendo, oiga, aquí estoy yo
y están estableciendo unos programas muy importantes para la atracción de las inversiones que por esta guerra comercial están saliendo de China. China lo ha hecho muy bien, la diplomacia de las mascarillas, o sea, el momento más agudo de la pandemia, el tener el mandar un avión de mascarillas, pues es algo muy barato comparado con todo el dinero que ha metido la Unión Europea o Estados Unidos, pero es lo que más ha salido en los medios comerciales. Y desde luego la Unión Europea tiene una falta de unidad en su presencia, somos 27 países, cada uno pues, con sus intereses especiales, y cuando se habla de comercio, pues cada uno sálvese quien pueda y se trata de barrer para casa. Voy terminando. Las consecuencias del COVID, las previsiones son estas, en fin, es un descenso menos llamativo que en los países occidentales, países que estaban creciendo mucho. Realmente, como, pues, hay un parón, se espera recuperar a mediados del 2021 y, bueno, esto es lo que hay. Estos datos que yo presento aquí, no sé cómo se han recogido, no sé el rigor que tienen, pero desde luego son las páginas oficiales de los países, donde en Vietnam se ve, pues eso, un número o sea, un COVID prácticamente para un país de 100 millones de habitantes, pues que haya habido 35 fallecidos, pues bueno, pues, en fin, no sé si es discutible la manera de recoger los datos, pero esto es el impacto del COVID en la zona. Voy terminando. Sí que me parece importante destacar que en estos momentos en los que tenemos esta charla, las restricciones de movilidad podrán cambiar. Esto va cambiando de la noche a la mañana, pues quizá la semana que viene o dentro de un mes las cosas sean distintas, pero hoy en día está bastante, digamos, está cerrado, casi diría a cal y canto. Prohibición de entrada de extranjeros, salvo residentes, diplomáticos y esenciales. Bueno, Vietnam, una vez más, tiene sus salvedades. Indonesia, incluso restricciones internas. Parece que a final de año se va a abrir Bali al turismo, porque la verdad es que claro, estos países no son como Occidente. En muchos de estos países, el que no vende por la mañana no cena. Y eso es importante. Y aún así, pues bueno, tiene unos cierres que he tratado de reflejar en esta pequeña transparencia. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco desde luego el tiempo que han dedicado a escucharme. Agradezco también a Extenda la oportunidad que me han dado de compartir estos datos. Me quedaría con una idea, realmente, que es ASEAN es una zona muy importante. Yo les he transmitido en media hora, de manera muy resumida, les he intentado crear interés y demostrar que efectivamente es una zona muy importante donde se van a jugar buena parte de los partidos del futuro cercano a nivel económico. Las empresas españolas y las andaluzas en particular no tienen una presencia grande. Les invito a que, utilizando Asempea, Extenda o cualquier instrumento, exploren esos mercados porque merecen la pena, y desde luego el no hacerlo nos va a poner en una situación de inferioridad con respecto a nuestros competidores que sí lo están haciendo ya. En todo caso, de nuevo, muchas gracias. Me pongo a su disposición para las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias, don Tomás González Pérez. Sin más, abrimos el turno de preguntas.